FM. Queremos recordarles que estaremos trabajando para ustedes supervisor de programación, Diego Abogado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes, en los controles, nuestro hermano Iverson García. Buenos días, Iverson, para ti, Dios te bendiga. Y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, quien les estará acompañando por lo que queda de hora en la programación en este caso, de nuestro espacio Cátedra Bíblica. Queremos recordarle también que para que podamos interactuar, puede hacerlo a través de la mensajería de texto por el 0412-636-9658. Repito, 0412-636-9658. Y para llamadas telefónicas lo puede hacer a través del 0239-992-5655. El día de ayer nos hizo una pregunta sumamente profunda, Iverson. Si Adán no hubiese pecado, si estaría vivo. Algunas personas me vieron, entre ellos mi padre, y me dijo que la pregunta había estado sumamente interesante acerca de si Adán no hubiese pecado, si estaría vivo. Nosotros nos aventuramos en ese momento a responder y a afirmar que sí. Y efectivamente, según la Biblia, lo que nosotros vimos ayer, y ya vamos a ir entrando en materia de lo que estamos compartiendo nosotros. Recuerden que estamos tratando el tema de la muerte, estamos ya en la escatología. Ayer estuve revisando un poco la clase y algunas veces uno pasa a lenguajes que son desconocidos para la audiencia. Debemos recordar pues que la palabra escatología hace referencia a los eventos finales o a los acontecimientos últimos. Estamos hablando de eso cuando nos referimos nosotros a la escatología, aunque en otros momentos hemos hecho la salvedad de que, estrictamente hablando, para la Biblia la escatología no es otra cosa que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque en Él, por Él y para Él se han inaugurado ya las cosas últimas. Lo que aconteció en Él debe acontecer en la humanidad y en la creación. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de escatología nos estamos refiriendo a las cosas últimas. Y lo que la Biblia muestra es que el desenlace final o finalidad de todas las cosas avanzan en torno a estos 4 aspectos que nosotros estamos compartiendo. El día de ayer ya empezamos a asomarlos por grupo y estamos hablando acerca del primero de ellos, que tiene que ver con la muerte. Luego el tema del juicio, tema del infierno o la condenación, y finalmente lo que tiene que ver con el reinado de Dios. El reino de Dios, ese evento conocido como el que Dios dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y por cierto que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 3, dice: oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Observe que el proyecto de Dios no es deshacerse de la humanidad, sino que aún en esta renovación de todas las cosas, conocida como cielo nuevo y tierra nueva, estará la humanidad presente. Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, pero por supuesto es una humanidad ahora presente en Cristo. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos tratando pues el tema de la muerte, y decíamos que ayer nos hacían esta pregunta de si Adán no hubiese pecado, si estaría vivo. Yo quiero responder y terminar de responder
por el capítulo 5 del libro de Romanos, en este caso el capítulo 5 del libro de Romanos, en el versículo, ya les voy a decir en qué versículo exactamente, en Romanos capítulo 5, donde se presenta a Adán como figura del que habría de venir. Por lo tanto, Jesús es el postrer Adán, es decir, es el último hombre, y si Adán antes de pecar fue solamente una figura del que habría de venir, y el que vino, murió y resucitó, ya no muere, por supuesto, el plan de Dios avanzaba exactamente hacia esto. En Romanos 5:14 dice: no obstante, la muerte reinó desde Adán. Observe que la muerte tuvo su reinado, fue desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, a la semejanza del delito de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán era una figura del que habría de venir. Y claramente se está pensando aquí en Cristo como el que habría de venir, y Cristo en este momento no muere más. Si Adán no hubiese pecado, entonces la muerte no hubiese tenido cabida en él desde el punto de vista punitivo, desde el punto de vista del castigo que nosotros lo estamos tratando. Muy bien, nosotros entonces vamos a continuar tratando este tema, y vamos a ir entrando en algunos aspectos que consideramos sumamente importantes en el tema que nosotros estamos tratando, en este momento. Nosotros ayer veíamos la muerte como quiebre, como ruptura. Ayer nosotros estábamos tratando el tema de la muerte en este aspecto. Veíamos que el hombre es esencialmente una criatura cuya existencia se quiebra sin haberse completado. Y ayer nosotros veíamos la muerte en el contexto biológico o natural, y en ese sentido el ser humano es exactamente igual a los animales, pero en donde no es igual es que la muerte le ha sido impuesta como un castigo de parte de Dios por causa de su rebelión contra Dios, mandato que Dios, por supuesto, no le hizo a los animales, sino a los seres humanos. Entonces el ser humano sufre la muerte como una pena, como un castigo, mientras que el animal no la sufre. Entonces nosotros comentábamos ayer en el caso de Génesis capítulo 1 versículo 24, donde dice el texto: y dijo Elohim, produzca la tierra, es decir, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Observe que los seres vivientes son un producto de la tierra por voluntad de Dios, según su especie, y aquí no entra en este caso el ser humano, sino que se refiere a los animales. El contexto es muy claro, habla de ganados, reptiles, bestias de la tierra según su especie, y fue así. Entonces esto se va a hablar de la especie animal, pero cuando se trata de los seres humanos, se van a presentar en una parte, en el capítulo 1, versos 26 y 27, donde se va a presentar el género humano como imagen y semejanza de Dios, separado en este caso de lo que tienen que ver con los animales, Vemos entonces que cuando los animales vuelven al polvo en este proceso de morir, no sufren la muerte como un hecho punitivo, se toma como un hecho biológico, y entonces no la sufren, la experimentan pero no la sufren, mientras que el ser humano, cuando experimenta la muerte, la experimenta además como un castigo que él no quiere sufrir, que él se resiste a dicho proceso, y por esa razón el ser humano está viviendo esa experiencia de muerte como quiebra
donde él siente que no se ha completado, que no ha cumplido con su propósito, y entonces le confiere una impresión de nulidad a toda su existencia, Entonces parece negarse a ser reducido a simple naturaleza, y este negarse a ser reducido a simple naturaleza, pues nosotros lo vemos, amados hermanos. Fíjense ustedes en Génesis 2:16, donde la Biblia dice: y ordenó Jehová Dios, o ordenó Yahvé Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto come libremente. En este comer, el ser humano es igual a los animales, que también comen, también se alimentan, pero donde no es igual a los animales, en el caso del verso 17. Observen ustedes que dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. Mira el mandato que le da Dios al hombre: no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces aquí viene este morir como un hecho de quiebre, de castigo, como un hecho punitivo. Mire usted que según Génesis 2:7, Dios saca al hombre del polvo de la tierra y no está interesado en que vuelva a ella. Lo que está interesado es en que viva, y por esa razón le da el mandato de Génesis capítulo 2, versículo 17. Tan interesado está Dios en que el hombre viva, que trajo a Cristo Jesús, que el verbo encarnado, es decir, se hace hombre, porque Dios quiere que el hombre viva, pero obviamente el hombre va a vivir en Cristo. El día de ayer hacía un comentario aquí con la directora de la radio, estábamos nosotros después de terminar el programa, y ella me hacía una observación válida, la cual quiero hacer referencia en este momento. Me decía que Adán es una causa, Adán en este caso, disculpen ustedes, Adán es un efecto, Adán es el resultado de la acción de Dios, mientras que Jesucristo es acción, y esta observación era muy importante porque la Biblia presenta a Jesús como el verbo, y el verbo es acción, mientras que Adán aparece como un ser pasivo aquí en Génesis 2:7, sacado de la tierra. Jesucristo no aparece como alguien sacado de la tierra, sino como verbo, el que ha creado la tierra. Entonces fíjense ustedes las grandes diferencias que hay entre uno y otro, y nosotros lo vamos a ir viendo. Entonces este comer de Génesis 2:17, del cual le dice Dios que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. El día, yo quiero destacar aquí la palabra el día. Nosotros necesitamos tomar en cuenta esto. Recuerde que estamos viendo el por qué el hombre experimenta la muerte como un quiebre sin haberse completado, sin haber alcanzado su propósito. Y un detalle bien interesante está en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 8, temas que nosotros iremos compartiendo, que nosotros iremos viendo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, aparece algo muy importante con respecto a la expresión el día. Aquí dice así: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Aquí el autor de dicha carta está pensando en primer lugar en este punto de la experiencia de Adán, la experiencia adámica. Nosotros vamos a ver este día de 1000 años como un día de tiempo de salvación, como un día de misericordia, como un día pues donde Dios establece una prórroga para que el ser humano pueda tener una experiencia de redención con su Creador. En ese contexto aparece ese día que nosotros leímos allí de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, y es muy interesante ver aquí en Génesis capítulo 2, verso 17, donde se va a hablar de este día en primer lugar, donde dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Por qué hacemos referencia a este día, no de un día de 24 horas, sino un día de 1000 años?
¿Por qué razón hacemos referencia a esto? Porque Adán comió, pero Adán no murió. Adán no murió desde el punto de vista físico, el punto de vista de una experiencia física. Espiritualmente quedó liquidado y eso nosotros no lo podemos negar, no lo podemos poner en duda. Espiritualmente quedó liquidado. Dios ni siquiera sabía dónde estaba. Él le hace una pregunta. Al hombre. Dios en Génesis 3:9 dice que Dios llamó al hombre. Génesis 3:9 dice que Yahvé Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? O sea, ni siquiera sabía dónde estaba. Era que Dios físicamente no sabía dónde estaba Adán. Por supuesto que sabía dónde estaba físicamente porque lo está llamando, pero el texto apunta hacia una verdad espiritual. Adán estaba perdido, ya no estaba en el estado de salvación tal cual como Dios lo había creado. Entonces nosotros vemos que físicamente él no murió ese día. Y nosotros, cuando vemos Génesis capítulo 5, yo quiero que usted me acompañe aquí, por favor, pues estamos viendo cómo el ser humano experimenta esta muerte como herida profunda que no le permite haber completado, alcanzado su propósito mientras vivió. Va a vivir su experiencia de un ser incompleto y como quiebre. Miremos nosotros Génesis capítulo 5, en el versículo 5, que la Biblia dice algo importante. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Observen ustedes que Adán comió del fruto prohibido, pero no murió. No murió en ese día. Repito, en el campo físico. Y hago esta salvedad y remarco esto, hermano, porque como me escriban de que no, Adán murió espiritualmente, entonces las cosas van a tomar otro curso y no queremos eso. Queremos que se entienda lo que estamos intentando transmitir. Dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Mire, estamos revisando que un día para Dios son como 1000 años y lo estamos viendo como un tiempo de misericordia, como un tiempo donde Dios extiende su próloga, extiende en este caso su tiempo de salvación a toda la descendencia adámica. Observe que Adán vive 930 años y murió. Pero el Salmo capítulo 90, que está profundamente conectado con este asunto de Adán, nos da un detalle interesante que quiero que ustedes me acompañen. Acompáñenme en el Salmo capítulo 90, gloria al nombre del Señor, y ya les voy a decir en qué versículo. Miremos nosotros el Salmo 90 en el versículo, en este caso, versículo 3. Mire lo que dice: haces que el hombre vuelva al polvo, y dice: volveos, hijos de Adán. Mire que esto es para los descendientes de Adán, En este contexto leemos el versículo 10 que dice: los días de nuestros años son 70 y en los más robustos 80 años, pero todo su orgullo no es más que afán y vanidad, porque pronto pasan y volamos. Vemos nosotros aquí entonces que Dios ha establecido, amados hermanos, un tiempo de 70 años como norma general y con algunas excepciones el caso de 80. Entonces se ve, amados hermanos, que si Adán tuvo murió de 930 años más 70 que viven los hijos de Adán, entonces se cumplen esos 1000 años donde se dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día, allá en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, y se está hablando de un tiempo de misericordia, de un tiempo de salvación, de tal manera que la vida que tienen los seres humanos aquí es con la ocasión de que puedan alcanzar un encuentro con el Señor, puedan encontrar la salvación. Y entonces así, amados hermanos, el propósito de Dios, el plan de Dios, que es que la humanidad viva y viva para siempre, se pueda cumplir, porque el propósito de Dios es reinar sobre sus criaturas,
no destruirlas, no acabarlas, no eliminarlas. Entonces vemos nosotros, amados hermanos, este punto tan importante aquí en el Salmo capítulo 90, versículo 3, que repito, hemos leído, dice, allí en el Salmo capítulo 90, donde se le dice en el verso 3, a los hijos de Adán, volveos a los hijos de Adán, haces que el hombre vuelva al polvo. En este caso aplica a los hijos de Adán. ¿Y por qué razón, amados hermanos? Porque Adán, según Génesis capítulo 5, versículo 3, vamos a ir viendo esto. Génesis 5:3 dice, y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Observe que Adán ahora va a tener hijos, pero los que él va a tener van a ser hechos a su imagen, a su semejanza. Ya no serán a la imagen y la semejanza, estrictamente hablando, de Dios, como lo cual aparece en Génesis 1, 26 y 27. Vamos a leerlo. Dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda bestia, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim los creó, macho y hembra, es decir, sin pecado, sin vileza. En eso consiste allí la imagen, la semejanza de Dios. Pero cuando Adán engendra, cuando Adán da a luz hijos, los va a dar ya no a la imagen de Dios, ya no los va a dar sin pecado, sin vileza, sino que ahora los va a dar a su imagen, a su semejanza, a semejanza de Adán. ¿Cómo fue esta semejanza de Adán? Bueno, nosotros podemos ver en este caso Romanos capítulo 5, versículo 12 y siguiente. Vamos a ir viendo nosotros lo que fue pasando, porque es necesario, amados hermanos y hermanas, que nosotros vayamos tomando conciencia de algunas cosas que no se han destacado, pero es tiempo de que se puedan destacar. Miren ustedes lo que dice allí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, mire que el pecado no entró por Dios. Mire que el pecado no entró porque Dios hizo al hombre, sino que el pecado entró por medio de un hombre. Y por medio del pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo pasa la muerte a todos los hombres? Bueno, porque en la medida que se van reproduciendo, los hijos de Adán nacen de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Si usted le saca una copia a un documento y el documento tiene un error, todos los demás documentos o todas las copias que salgan de ese documento van a venir exactamente iguales. Entonces nosotros podemos ver, amados hermanos y hermanas, que Adán tomó una decisión, independizarse de Dios, buscar un camino con independencia de Dios. Y esta es la condición de los seres humanos. Esta es la condición de la humanidad. Entonces, amados hermanos, el pecado entró en el mundo no por Dios, no porque Dios hizo al hombre, porque Dios no hizo al hombre pecador, no lo hizo pecador. Dios hizo al ser humano a un ser libre con capacidad de tomar decisiones alineadas o no con Dios. El único que tenía un ejercicio pleno de la libertad en este caso era Adán, pero era una libertad de una criatura. Una libertad de una criatura que, a pesar de ser una libertad plena, amados hermanos, no es una libertad, no sé si quepa el contraste entre pleno y completo, tal vez no cabe, entonces haya que hacer alguna salvedad entre lo que es pleno y lo que es completo, pero lo cierto es que Adán tiene una libertad
creada y Dios tiene una libertad creadora. Adán tiene una voluntad como criatura, Dios tiene una voluntad como creador. En los dos casos hay una diferencia abismal, entre lo que es la libertad de una criatura y la libertad del creador, entre lo que es la voluntad de una criatura y la voluntad del creador. Lo cierto es que Adán está tomando un camino independiente de Dios, y ese camino de independizarse de Dios trajo como resultado el pecado que ya existía, pero no formaba parte de la realidad humana, ni tampoco de la creación que estaba relacionada con el ser humano. No formaba parte. El pecado entonces era una realidad en el mundo invisible, en el mundo de los ángeles, y cuyo arquitecto, si es que vale la expresión, cuyo arquitecto y originador del pecado no era otro que la serpiente antigua, que se va a presentar delante de la mujer y va a entrar en un diálogo con ella, y entonces Adán va a desobedecer y así va a darle entrada al pecado, y esto, amados hermanos, es lo que va a provocar que el resto de la descendencia humana ya venga a imagen y semejanza de Adán. Con una imagen, entonces, ¿cómo nos llega esta imagen y esta semejanza? Porque nosotros tenemos que ir tomando en cuenta aquí algunos aspectos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, que debemos prestarle nosotros mucha atención aquí al capítulo 15 de 1 Corintios. Vamos a observar algo, amados hermanos, que debe verse, que debe examinarse, y tenga abierta allí usted su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Veamos nosotros cómo estamos revisando esta herida mortal del ser humano. 1 Corintios 15, 48 dice: como el terrenal, así también los terrenales. ¿Cómo son los terrenales? Repito, después de la caída, no antes de la caída, sino después de la caída. ¿Cómo es el terrenal? ¿Cómo son los terrenales? Bueno, amados hermanos, el texto mismo, dentro del contexto, nos da la respuesta. Mire usted lo que dice el verso 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción. ¿Cómo es el terrenal? Corrupto. Fíjese, antes de la caída era corruptible, pero no era corrupto. Era corruptible, es decir, tenía libertad de tomar una decisión. Es como que a alguien le ofrezcan un dinero y sabe que no es de él, o le ofrezcan hacer algo y sabe que no le pertenece, y esa persona se convierte en corruptible cuando acepta el soborno, cuando acepta lo que le están presentando. Mientras tanto, puede ser corruptible, pero no es corrupto en ese momento. Esta es la situación aquí. Disculpen ustedes, según el versículo 42, se siembra en corrupción. Esa es la condición de la naturaleza adámica, es una naturaleza corrupta, pero después del pecado, después de la caída, por causa de la mala decisión de Adán, no antes de la caída. Antes de la caída, el ser humano no es corrupto. Antes de la caída, Adán no era corrupto. ¿Podríamos decir que era corruptible? Sí. Luego, el desarrollo de lo que es la Biblia nos va a decir que era corruptible, ¿verdad? Pero en Cristo el ser humano no es corruptible, sino perfectible, es decir, va encaminado hacia la perfección, hacia el cambio, hacia la transformación, hacia la renovación completa. Entonces nosotros vemos aquí cómo el terrenal, así también los terrenales. Bueno, ¿cómo es el terrenal después de la caída de Adán? No como salió de las manos de Dios, sino como salió después que Adán empezó a reproducirse sobre la faz de la tierra. ¿Cómo era Adán en ese caso? Entonces era corrupto. Así lo presenta aquí 1 Corintios capítulo 15, versículo 42. Se siembra en corrupción. Versículo 43, se siembra en humillación. Esto es lo adámico después de la caída.
después de la caída, se siembra en humillación. Versículo 44, se siembra cuerpo animal. Fíjese todos los elementos que vamos teniendo nosotros aquí de la naturaleza adámica después de la caída. Descubrimos entonces corrupción, humillación. También allí en el versículo 43, me estaba comiendo una parte, dice se siembra en debilidad. Vemos cuántos aspectos entonces. Primero el aspecto de la corrupción, segundo el aspecto de la humillación, tercero el aspecto de la debilidad, cuarto el aspecto de lo animal, Entonces vemos nosotros corrupción, humillación, debilidad, animal. Todos estos aspectos reflejan la imagen, la semejanza que nosotros recibimos de Adán. Pregunto yo a la audiencia, ¿fue que Dios hizo esto cuando el hombre salió de las manos de Dios? Y la respuesta es no, definitivamente no, porque el texto bíblico no está hablando de eso. Pero resulta ser, amados hermanos, que nosotros tenemos que revisar muy bien esto, porque a veces se quiere atribuir a las cosas por el hecho de ser físicas, se les quiere atribuir corrupción. Y tenemos que hacer nosotros, amados hermanos, una salvedad de lo que fueron las cosas cuando salieron de las manos de Dios y lo que se pasan a convertirse las cosas cuando Adán tomó una decisión de independizarse de Dios. Nosotros podemos ver, amados hermanos, que no podemos atribuirle ni tiranía, ni maldad, ni cosa diabólica a las cosas por el hecho de ser físicas, porque Jesucristo el verbo estuvo en un cuerpo físico, fue físico y manifestó el poder y la gloria de Dios. En una vida física manifestó el poder y la gloria de Dios. Manifestó el poder hacer la voluntad de Dios en una vida física. Entonces, amados hermanos, no es admisible desde el punto de vista bíblico. Y en Cristo, que es donde está la clave de todo esto, se puede ver, amados hermanos, que la Biblia niega contundentemente una tesis de que las cosas por ser físicas simplemente, entonces estén malas y tengan que ser condenadas a la destrucción para siempre jamás. Y entonces Dios tenga que volver a emprender otra cosa, porque entonces, amados hermanos, sería asumir que Dios entonces se equivocó cuando empezó. Si nosotros nos atenemos a los datos bíblicos, cuando nosotros estemos viendo el tema de los aspectos donde se describen las cosas como cielo nuevo y tierra nueva, usted se va a dar cuenta, amados hermanos, que no aparece un registro detallado de que Dios vuelva a empezar a crear de nuevo todas las cosas bajo el mismo ejemplo el que aparecen en Génesis. En Génesis aparece una creación de días bien detallada, y en Apocalipsis y en Segunda de Pedro y en los pasajes de la Biblia que nosotros podamos buscar no aparece una descripción de Dios creando las cosas de una manera tan detallada como para nosotros llegar a pensar que se está hablando de una creación de nuevo en términos literales. No, nosotros tenemos que empezar a ver las cosas y a verlas con la profundidad que éstas tienen. Por esa razón, amados hermanos, tenemos que cuidarnos de no desarrollar nosotros una teología que sea gnóstica, donde nosotros atribuimos a las cosas por el simple hecho de ser materiales, entonces le atribuimos maldad a las cosas por el simple hecho de ser visibles, tangibles o materiales. Eso es propio de la corriente gnóstica. La corriente bíblica, y en este caso la teología de la creación, la enseñanza bíblica acerca del tema de la creación, es una enseñanza, amados hermanos, que defiende lo que Dios ha hecho como algo que está bien hecho, como algo que fue creado con un propósito. Dios defiende el tema del cuerpo porque fue hecho, amados hermanos, y el destino es ser habitación de Dios, como es el caso de la iglesia en este momento, que es templo y morada del Espíritu Santo, y así lo ve Pablo y así nosotros hemos ido presentando. Entonces, vea usted, amados hermanos, cómo es la condición
que traemos del terrenal por causa de la caída. Repito, por causa de la caída. Pero cuando Cristo viene como el postrer Adán, amados hermanos, aunque viene en una experiencia física, no viene en una experiencia corrupta. No viene en una experiencia corrupta, porque no es posible atribuir corrupción a Cristo, ni siquiera en los días en que estuvo muerto, es atribuible el tema de la corrupción a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque incluso en los tiempos en que estuvo muerto hay un salmo, hay un pasaje de la Biblia que lo preserva de corrupción cuando se dice que no verá corrupción. Creo que el Salmo capítulo 16, donde nosotros nos encontramos con esto, y el apóstol Pedro lo resalta en Hechos capítulo 2, cuando dice que su carne no vio corrupción. Entonces, incluso en ese contexto se presenta, amados hermanos, la salvedad. Y en Cristo Dios nos muestra que las cosas físicas, por el hecho de ser físicas, no tienen por qué ser, en este caso, corruptas, malas o perversas, y entonces estén abocadas a la destrucción. No es esa la enseñanza que nos presenta la Biblia. Entonces, el hombre como una criatura, esencialmente, amados hermanos, es una criatura que su existencia se quiebra sin haberse completado, sin haberse redondeado. Entonces, amados hermanos, eso le confiere a su vida una sensación de nulidad, una sensación de ser nula, de haber tenido una vida inútil en cierto modo. Entonces, amados hermanos, fíjese que el ser humano no se deja reducir al mismo nivel del animal, y Dios tampoco lo reduce, a pesar de que lo castiga, pero una cosa es el castigo y otra cosa es el plan de Dios, otra cosa es el propósito de Dios. El castigo se aplica como enmienda, una cosa es el castigo y otra cosa es el plan, el propósito de Dios. El propósito de Dios para con la humanidad es que viva, y por esa razón Cristo o el Verbo fue la descendencia humana, porque el plan se ve allí con el ser humano. Dios saca al hombre del polvo de la tierra, lo saca del polvo de la tierra, y en clave de castigo lo hace volver al suelo del cual fue tomado, pero vuelve al suelo del cual fue tomado en esperanza, y esto se puede ver en Cristo, Entonces, amados hermanos y hermanas, la tierra aparece entonces como seno o vientre materno, y vamos a ir viendo esto, vamos a ir viendo algunos aspectos que quiero destacar, que quiero dejar claros en este momento. Fíjese usted, la tierra como madre. Génesis 2:7 dice: entonces Yahvé Elohim modeló al hombre de la tierra roja. Fíjese, ¿dónde saca Dios al hombre? De la tierra. Ahora, la tierra entonces es vientre, y la tierra se convierte luego en sepultura, pero el concepto de sepultura también se puede ver como vientre de nuevo, como vientre de nuevo. Vamos a ver Génesis 3:19. Fíjese usted donde la tierra aparece como madre y como sepultura al mismo tiempo. En Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que retornes a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Observe que la misma tierra que recibe al hombre le da pan. Y en clave de castigo, esto se ve en clave de castigo porque aquí Dios está dictando su juicio, su sentencia sobre el hombre, y en ese momento maldice Dios a la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, con fatiga comerás de ella. Fíjese usted, la tierra, a pesar de haber sido maldita, alimenta al ser humano, lo alimenta, y no lo alimenta de su maldición, sino que lo alimenta, le da vida con amor.
nos da frutas, nos da alimento, nos da medicina, nos da toda una serie de cosas que no podemos negar. Tenemos una profunda dependencia de la tierra y aunque no nos guste, eso está expresado allí en la Biblia. Entonces dice, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra. Ella aparece entonces al mismo tiempo, amados hermanos, como sepultura y esto lo vemos nosotros en Job capítulo 1, versículo 21, donde dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Aparece la tierra como madre. Repito lo que he dicho en otras ocasiones. Es posible que un joven o una mujer salga del vientre de su madre, pero no es posible que retorne al mismo vientre. Entonces, evidentemente, al vientre al cual se está refiriendo aquí es al vientre de la tierra como lugar desde donde el hombre sale y hacia el cual el hombre retorna. Pero es bien interesante ver en 1 Corintios, en el capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, cuando el apóstol Pablo está tratando el tema de la resurrección o de la muerte, en este caso por causa de la naturaleza adámica, y al mismo tiempo de la resurrección. Veamos nosotros el versículo 42, 43 y 44, donde se usa 3 veces la expresión sembrar. La expresión sembrar, mire allí 1 Corintios 15, 42, así también en la resurrección de los muertos, se siembra. ¿Cuándo se siembra? Cuando se pone en el cementerio, se siembra. Fíjese usted, amado hermano y hermana, que se trata de una semilla que se está sembrando en corrupción, naturaleza adámica, resucita en incorrupción, en este caso la naturaleza que recibimos en Cristo, la una está conectada a la otra. Si usted siembra aguacate, Iverson, si tú siembras aguacate, cuando vayas a recoger la cosecha, ¿te podrá salir mango? No, ¿verdad? Va a salir aguacate transformado, cambiado, convertido en un árbol con capacidad de reproducirse. Uno sabe que sembró una semilla, pero no sabe cuántas semillas estén escondidas en el árbol, y ese es el maravilloso milagro de la vida, de la transformación. Pero fíjese que la tierra sigue apareciendo como seno, como vientre, donde se siembra la persona muerta, pero de esa siembra va a surgir algo nuevo, algo completamente nuevo, obviamente con el poder de la venida de Cristo, con el poder de la resurrección, con el poder de esa llegada gloriosa, de la parusía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este principio de el ejemplo de sembrar está presente aquí desde el versículo 42 hasta el versículo 44. Entonces, la tierra aparece como vientre, como seno materno, en este caso, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, fíjense algo, amados hermanos y hermanas, que vemos entonces que el animal muere completamente y es absorbido por la naturaleza de la cual él procede y a ella vuelve, y no hay contradicción en la Biblia con esto. Pero cuando se aplica el fenómeno de la muerte, el suceso de la muerte a el ser humano no la vive como un fenómeno natural, sino como un castigo, la vive como quiebra, la vive como una herida abierta, como una herida mortal que él sufrió. Y entonces, amados hermanos y hermanas, se emprende un camino de dar explicación y darle sentido a esa muerte, y eso nos lleva a nosotros a las especulaciones sobre el terreno del más allá, temas que nosotros, por supuesto, vamos a estar esbozando también sobre el tema del estado intermedio y muchos aspectos hacia los cuales nos va a llevar esto. Fíjense algo, amados hermanos, que frente al hecho cierto de la muerte, nosotros vamos a descubrir que la humanidad, amados hermanos, a pesar de poder tener una existencia prolongada, a pesar de poder tener una existencia temporal de manera prolongada, descubrimos que no logra
alcanzar su propósito, ni el sentido final de la vida. Sea como sea, amados hermanos, le queda clara a la persona que al final de sus días nada ha podido resolver. Nada ha podido resolver al final de sus días. Ahora, amados hermanos y hermanas, vamos a ver en la medida de que nos lo permita a nosotros el tiempo verlo, que una prolongación temporal de la existencia no ayuda a nada, no ayuda a nada. ¿Por qué decimos esto? Nosotros vamos a tener que hacer unos comentarios con respecto al tema de la reencarnación, que está basado precisamente en esto, en una prolongación temporal de la existencia. ¿Qué enseña la doctrina de la reencarnación? Enseña la migración del alma hacia otras formas de vida dentro de esta misma vida, no en otra vida, sino dentro de esta misma vida. Es decir, el alma abandona el cuerpo para tomar otro cuerpo. Se supone que abandona un cuerpo para tomar un cuerpo mejor o inferior. Lo que va a condicionar el que el alma tome un cuerpo mejor o una vida mejor o una vida inferior va a depender de sus acciones, que es lo conocido como la ley del karma. Y eso enseña que sobre cada decisión que se tome se arrastra una consecuencia. Es por esa razón, amados hermanos, que los que creen en la doctrina de la reencarnación no matan ni siquiera un zancudo ni un mosquito, porque ellos piensan que al matar un zancudo o un mosquito están matando a alguien que reencarnó en un mosquito o reencarnó en un zancudo, que tuvo una vida, una forma de vida negativa, y ahora en ser mosquito, en ser zancudo, está pagando eso para luego ir migrando el alma hacia otras formas de vida superiores. Entonces, esto muestra, amados hermanos, estos son salidas que ha intentado el ser humano frente al dilema de la muerte y esa necesidad profunda que tiene el ser humano de que sus culpas sean expiadas. La Iglesia Católica tiene la doctrina del purgatorio y así sucesivamente. Nosotros vemos esto como la expiación o la redención. Son temas que nosotros vamos a tener que ir tratando, pero entonces se ve, amados hermanos, que una prolongación de la existencia temporal no ayuda para nada. Por ahí leí el otro día un artículo donde alguien había encarnado en otra forma de vida y en la vida anterior había sido Cleopatra. Imagínese usted cómo razonan las personas con respecto a este tema. El drama de la muerte ha llevado a muchas especulaciones y en la medida de lo posible nosotros vamos a ir viendo esto, cómo el ser humano busca salidas prometeicas, busca salidas un poco ingeniosas para explicar el drama de la muerte y el problema de la redención. Por eso algunos han visto en la muerte una forma de redimirse a sí mismos, y el tema de la reencarnación es un vivo ejemplo de esto, porque hablan de una prolongación de la existencia. Pero fíjense una particularidad de la doctrina de la reencarnación. La doctrina de la reencarnación no está interesada para nada en el cuerpo. El cuerpo solamente le sirve como un instrumento para él perfeccionarse, para que el alma se perfeccione. Una vez que el alma se ha perfeccionado, entonces el alma abandona el cuerpo para siempre para unirse al absoluto, para unirse al ser divino en su totalidad. Y es lo que algunos hablan del nirvana. Pero bueno, como el tiempo para nosotros ya se nos ha venido encima, el día de mañana nosotros vamos a ir a continuar avanzando en este tema, porque nos proponemos, amados hermanos, ver cuáles son las soluciones que la humanidad ha buscado para explicar el drama de la muerte y el problema de la redención. Entonces vamos a ver desde soluciones mágicas hasta soluciones idealistas, hasta que finalmente nosotros lleguemos a lo que es la solución que plantea la Biblia, y la única solución que plantea la Biblia es la resurrección del hombre, no solamente del cuerpo, sino del hombre, porque el hombre muere completo. Vamos a ver qué nos han dicho por aquí en la mensajería de texto. Por aquí dice: hola, buen día, Dios los bendiga, pido la oración por ayuda económica, tengo muchas deudas y no hay venta el negocio, no hay venta el negocio.
soy, y presenta el nombre de la hermana. Amén, hermana. Gloria al nombre del Señor. Por aquí dice otro mensaje. Ahora algo mucho más profundo para nosotros: si Adán no hubiera pecado, le digo yo, Jesús no fuera venido, entonces ¿cómo fuéramos nosotros y todo este sistema? Bueno, quieren profundizar más todavía. Dicen que si Adán no hubiera pecado, entonces Cristo no hubiera venido. Amados hermanos, probablemente Cristo no hubiera venido porque Él siempre ha estado. Yo no sé si usted vio las primeras clases. Estuve hablando de lo que fue la protología y hablamos del verbo preencarnado que estaba presente en la creación. Estaba presente en la creación, de tal manera que si no se hubiera pecado, no hubiera sido necesario que Cristo se hubiera encarnado, pero de que hubiera venido, Él estaba presente en la creación. Pero de todas maneras es bueno su razonamiento. Y Caín no fuera matado a Abel, no tenía Dios la necesidad de ver. Vamos a darle paso a esa llamada. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Su nombre, ¿dónde nos llama? Buenos días, amada, bendiciones. Por la respuesta, Dios me lo bendiga. Saludos. Amén. Equipo. Hermano, una pregunta que le voy a hacer. ¿Está mal que uno descanse? Por ejemplo, en mi caso particular, pues, porque la verdad es que uno elucubra, o sea, piensa. Ajá. Y entonces yo descanso en la soberanía de Dios. Amén. O sea, yo pienso que a Dios no se le escapó nada de las manos, pues, o sea, Dios no puso ese árbol ahí y entonces el muchachito comió de la fruta y entonces, bueno, y ahora, bueno, te va a castigar. No, eso estaba, ya Él sabía todo eso. Amén, amén. Para mí, ya Él sabía todo eso, o sea, es un plan. Amén. Lo que pasa es que nosotros, yo no estoy metiendo a los demás, por favor. Lo que pasa es que nosotros, en esa chispa que tenemos de semejanza de Dios, Ajá. investigamos y averiguamos y queremos saber y eso y el otro, pero de verdad que yo me acojo pues a ser me cuesta, pero ser como más humilde. Ajá. Y aceptar la soberanía de Dios. Amén, amén. Claro que sí, mi hermana. Dios me los bendiga. Amén, mi hermana, amén. Tiene razón, mi hermana. Gracias, mi hermana, por la llamada. Por supuesto que sí, el árbol no estaba allí por casualidad, estaba mostrando una verdad, hermana. ¿Cuál era la verdad? La maldad ya existía, pero no estaba dentro de la raza humana. De todas maneras, el día de mañana nosotros vamos a seguir comentando todo esto. Nos escribe el hermano César, Dios me lo bendiga mucho, mi hermano. Por aquí dice, pastor, no salga de estos temas hasta que los explique bien, porque esto no lo han sabido explicar. Es César. Amén. Bueno, bien, amado hermano, sí, vamos a continuar nosotros en estos temas. También nos dice que la hermana María José, que está en sintonía. Bendiciones. Muy bien, amados hermanos, estuvimos trabajando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes, en los controles nuestro hermano Iverson García, que nos está haciendo señas aquí hace rato, y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 20. Se despide usted hasta el día de mañana. Bendiciones.